Esa, doctora. Relacionaría. Ay, digo, perdón, acá. Acá. El hematocrito elevado y los sólidos elevados. Las proteínas. Con los hematocritos elevados y las proteínas elevadas, doctora. Exacto, en este cuadrito a blanco que tengo acá. Sería por... ¿Por qué sería? La proteína sería por... mayormente, bueno, podría ser por una mala deshidratación. Como mala deshidratación. ¿Hay una buena deshidratación? No sé, doctora. Bien. Mendoza, Cari. Mantilla, Mendoza. Mesa. Mesa. Sí, doctora. Albert, muy bien. Bien, ahora usted me va a decir con qué se relaciona y me va dictando igual y yo voy escribiendo, ¿ya? Un hematocrito reducido con unas proteínas reducidas, ¿sí? En primer lugar, ¿cómo se llama un hematocrito reducido? A ver. ¿Qué término tiene? ¿Qué pasó? No le puedo creer que no me respondan ni eso. ¿Es en serio? Me están bromeando, no sé. No puede ser. Es bromita, doctora. Sí, yo creo que sí, ¿no? Si no, los mando a primero, a segundo semestre. Definitivamente. Mesa, ¿está por ahí? Doctora, cuando hay disminución de hematocrito, ¿se da por anemia? ¿Ya? Y con las proteínas reducidas, ¿cuál sería la causa? ¿En qué vamos a pensar? Cuando en un hemograma hay reducido el hematocrito y reducido las proteínas. A ver, No, no no lo sabría veo decir, ni... doctora. Y definitivamente ustedes, ¿cómo estudian? No toman ni apuntes, nada. Ni siquiera me ponen la cámara ahí, ni sé si están leyendo, por lo menos no saben ni cómo buscar en Google o qué. Qué barbaridad. ¿Qué hicieron todo el fin de semana? Bueno, si siguen así, voy a tomar examen presencial todavía. ¿Cómo? Sí, porque tienen todas las opciones para copiar ahí. Morales. Navy. ¿Está Morales? Sí, doctora.
Bien. A ver si usted me puede responder la misma pregunta que le hice a su compañero. La disminución de las proteínas, dijo, ¿no? Sí, con la disminución del hematocrito. Del hematocrito dijo de anemias y de las proteínas pueden ser problemas hepáticos o renales. Se murió su perro, o su animal, no sé. Sí. Lo que vaya a estar tratando. ¿Cómo pues? Ni idea. Ay, bueno. Doctora, Definitivamente todo lo que hablé en la anterior clase, no sé para qué hablé tanto. la proteína, doctora, es cuando hay una mala absorción, ¿no? ¿No es cierto? No, no es cierto, usted lo dijo. Rodríguez Escobar. Está. Porque aquí está como presente. Sí, doctora. Presente. Sí, doctora, Bien, estoy acá. prenda su cámara. Bien. ¿Qué pasa cuando el hematocrito está normal y las proteínas elevadas? ¿En qué se piensa? ¿Cuál es la causa? Después, Nina, porfa. Rodríguez, vamos. Sí, doctora. ¿Nada? No, doctora. Mm. Salazar. Presente, doctora. Bien. A ver. ¿Leyeron sobre las causas de anemias hemolíticas y hemorrágicas que le había dicho que lean? Sí. Salazar. No mucho, doctora, pero sí un poco. Bien. ¿Qué leyó? A ver, dígame. ¿Qué entendió de todo lo que leyó? En resumen. De que las anemias hemolíticas, digamos, es cuando, digamos, las proteínas se ven normales o elevadas, se pueden ver. Esto generalmente puede ser, digamos, por una anemia, digamos, enmascarada por una deshidratación. Y en las anemias hemorrágicas, leí que, digamos, es cuando hay una patología o un problema, por ejemplo, podría ser la lichosis, y hay, digamos, se pierde la sangre, y como se pierde la sangre, entonces se pierde proteína, se pierde todo, y obviamente va a haber una proteína reducida. Eso ya sería por una anemia hemorrágica, ¿no? Eso fue lo que más o menos entendí de la anemia. Dos causas de hemorrágicas anemias y la hemolíticas. Silvia, dos causas de anemias hemolíticas. Dos causas de anemia hemolítica. Sí. Podría ser en el caso, digamos, de que en la panleucopenia, por ejemplo, podría ser, doctora. ¿Qué panleucopenia? Felina. ¿Que hay Felina. anemia hemolítica? Sí, podría ser, doctora, que hay una deshidratación, pero que, digamos, se tomara el hemograma, la sangre estuviera concentrada y hay una deshidratación grave, digamos, y se puede tomar la sangre más concentrada, entonces puede haber una anemia enmascarada, digamos, por la deshidratación. Definitivamente no me entendieron nada, ¿no? Vilca, ¿qué era lo que quería decir? Había levantado la manito. Nina. Sí, doctora, es que hace rato preguntó qué pasaba
cuando el hematocrito estaba reducido y los sólidos totales reducidos, pues se daba un proceso hemorrágico activo. Eso quería decir, pero... Bien, Nina. Fíjense aquí, y eso es lo mismo después, no sé si no le entendieron porque no ven un resultado o algo así, pero si entienden ese cuadro es fácil interpretar después. ¿Están mirando? ¿Estoy compartiendo? No, ¿no? No, doctora. No. No, doctora. Es que hasta de rabia ya se me borró la vista. Va a disculpar, doctora, no sé si seré yo, pero se le está escuchando entrecortado. No sé si se... A ver, ¿todos me escuchan entrecortado? No. No, Bueno. doctora. No, doctora. Entonces no tienen ni excusa para decir que no me escuchan, no me entendieron, no nada. Les pregunto que sí entendieron y les dije, después de una clase, lean, revisen. ¿Alguien interpretó los resultados que mandé en el WhatsApp? ¿Lo miraron por lo menos? Sí, doctora, más o menos. Perfecto, bien por lo que lo hicieron. Si tienen dudas, avísenme, pregunten. Tienen opción antes del examen. Después del examen, olvídense. Y ya saben que una de las competencias que voy a calificar y no me pasa aquel estudiante que no sepa interpretar los resultados. Así en la teoría tenga 100. ¿Les queda claro? Que lo que necesito es que ustedes aprendan a interpretar. Lo que tienen en la teoría lo lleven a la práctica. Bien. Es prácticamente un tema el que vamos a dar examen en el primer parcial. Aprovechen. ¿Sí? Porque el 90% del examen va a ser el hemograma. Bien, decía, hematocrito disminuido, proteínas disminuidas. ¿Cuál va a ser su diagnóstico? Anemia hemorrágica. Proceso Muy bien. hemorrágico. Es probable que sea una hemorragia, ¿sí? Hemorragia activa, como decía Nina. Entonces, para tratar a ese paciente, para curar a ese paciente, tengo que buscar las causas de hemorragia. Buscaré a ver, son parásitos, está perdiendo sangre por las heces, por la orina. ¿Cuál es la causa? Dijimos, las anemias se tienen que tratar de acuerdo a su causa. Si no tratan la causa, si no encuentran la causa, si no saben interpretar, así el hemograma les está diciendo, oye, estoy con hemorragia. No lo van a identificar y no lo van a tratar bien al paciente. ¿Sí? Y para tener una buena respuesta al tratamiento yo tengo que tener un diagnóstico. Y esto le ayuda en el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este paciente tenía hipoproteinemia, que una de sus compañeras creo decía problemas hepáticos renales. Sí, dije en pacientes jóvenes principalmente, en pacientes gerontes pueden tener hipoproteinemia como causa de hipoproteinemia, el mal funcionamiento de órganos, como el que no se metaboliza en hígado, como el que se pierda por proteína, porque se pierda por la orina, por una alteración en la función, una enfermedad renal, ¿sí? Sí, pero las anemias van a ser de otro tipo en ese caso de patologías, ¿sí? Todo lo que sea enfermedades crónicas y enfermedades renales, ¿sí? Crónicas en donde el paciente tenga más del 80% de la disfunción renal, o comprometida la función renal, más del 80% de sus nefronas dañadas, lo que van a producir son anemias no regenerativas. O sea, me estoy adelantando un poco para hacerles entender, pero nosotros estamos hablando todavía ahorita de las anemias regenerativas, ¿sí? Cuando tienen esta respuesta de la médula ósea.
En el caso de una insuficiencia renal, sí voy a tener hipoproteinemia, se va a perder por proteínas, pero la anemia que voy a tener no va a ser regenerativa, ¿sí? Va a ser no regenerativa, porque el riñón a ese daño ya no produce eritropoyetina. Y al no producir eritropoyetina no hay una estimulación a la médula ósea para la formación de nuevos eritrocitos. ¿Sí? Bien, entonces como que descartamos esas dos causas, además porque en este caso, por ejemplo, es un paciente cachorrito de 3 meses. Entonces, ¿cuál sería la otra causa de la hipoproteinemia y la anemia regenerativa? Ustedes decían hemorragia. Perfecto. ¿Y dónde estará esa hemorragia? Ahí ya tenemos que relacionar con los signos clínicos, pero una de las principales causas, yo le decía, son los parásitos gastrointestinales, los gusanos, que algunos lesionan la mucosa, producen las heces con sangre, producen también lesión en la mucosa que hacen que evite la absorción de las proteínas, y a su vez algunos también son hematófagos, por lo que producen esa anemia, ya sea por pérdida, porque se la tragan ellos, o por pérdida a través de las heces, ¿sí? Tienen varios mecanismos los parásitos gastrointestinales de dañar al huésped, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo le haría un examen coproparasitológico y veo si tienen parásitos gastrointestinales. Mi primer diagnóstico diferencial va a ser parásitos. Ahora, si este paciente tiene una gastroenteritis hemorrágica, porque tiene leucopenia con linfopenia, yo puedo asociarlo esto a un proceso vírico, ¿no es cierto? Y si los signos clínicos del paciente es una gastroenteritis hemorrágica, entonces bien, este hematocrito es por la hemorragia por el virus. Ya está mi diagnóstico. ¿Puede ser ¿Está bien? parvovirus, doctora? Exacto, sí, podría ser. Pero aquí yo no puedo decir parvovirus porque no sé los signos clínicos del paciente, nada. Lo que sí, por la linfopenia, digo un proceso vírico. Por la edad y todo eso podría ser bien un parvovirus. Y si fuera eso, me coincide todo lo que es el hematocrito, la anemia de tipo hemorrágica y la hipoproteinemia. O sea, todo el hemograma me está diciendo ya el diagnóstico. ¿Sí? A veces todas las lesiones, tanto del eritrograma como del leucograma, sí produce una sola patología. A veces tenemos una patología que altera los leucocitos y tenemos otra patología que altera los eritrocitos, las plaquetas. ¿Bien? A ver, creí que les había quedado claro la parte del hematocrito y las proteínas. Aquí, como en el cuadrito que decía, hematocrito normal con proteínas altas. ¿Cuál es el diagnóstico? Y este ya lo vimos en la anterior clase, ¿se acuerdan? Anemia enmascarada por deshidratación. Muy bien, anemia enmascarada por una deshidratación. Y fíjense que aquí vemos respuesta de la médula ósea, que nos está diciendo también que seguramente hay una anemia, porque está respondiendo la médula ósea frente a una deficiencia de oxigenación. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a pensar en anemias de tipo hemolíticas o hemorrágicas. Hemolíticas. Hemolíticas, muy bien, porque aquí entiendo que las proteínas están normales que con la deshidratación aumentaron, ¿sí? Dijimos que frente a la pérdida de líquido, todos mis sólidos se concentran, se aumentan. Entonces, si tengo una anemia asociada a proteínas normales o elevadas, dijimos anemias hemolíticas. Ahora, ¿cuáles son las causas de la anemia hemolítica? Para curar a este paciente yo tengo que saber cuáles son mis causas. Ya identifiqué la alteración hematológica. Ahora tengo que relacionarlo con una patología para curarlo. Y les había dicho, lean sobre anemias hemolíticas y hemorrágicas.
Puede ser ¿Puede ser Babesia. anaplasma, doctora? Anaplasma. Muy bien. Ahí lo leyeron, ¿no? Otra causa. Babesia. Muy bien, Mantilla. Babesia. Erlichosis. Todo lo que... La erlichosis no produce hemólisis. La Ehrlichia canis, si fuese un canino, que este creo que no es un canino, es un bovino, ¿sí? La Ehrlichia canis lo que produce es una panleucopenia porque afecta a los leucocitos. Si se fijan en los leucocitos, lo pusimos Ehrlichia como causas de leucopenia, que puede causar neutropenia o linfopenia porque se puede localizar en esas células, tanto mononucleares como polimorfonucleares. La Ehrlichia platis, que ahora se llama Anaplasma platis, se localiza a nivel de las plaquetas y lo que producen es una destrucción de las plaquetas, por lo tanto, producen alteraciones en la coagulación. Por eso uno de los signos clínicos de la erlichosis son las petequias, las equimosis, las epistasis. ¿Sí? Bien. Entonces yo les decía incluso en la anterior clase, aunque acá no haya aparecido este bichito que es el causante de la anemia hemolítica, por estas alteraciones hematológicas igual pienso en anemia hemolítica, porque tengo proteínas elevadas y porque mi hematocrito tengo una anemia enmascarada por una deshidratación y que esta anemia es regenerativa. ¿Sí? Se va a cortar ahora, vamos a volver a ingresar y vamos a profundizar más en lo que son las anemias. ¿Bien? Ahora vamos a entrar más a detalle. ¿Todo claro? Sí, doctora. Albert está entrando con 2 diapositivas. No entró todavía, ¿no? Doctora, va a disculpar salir de la clase ya. Ya, Por está saltar. bien. Ya. Bien. A ver. Dijimos que la alteración de los glóbulos rojos pueden darse. Uno que esté por debajo de estos valores de referencia y la otra que estén por arriba de los valores de referencia. Aquellos valores que están por debajo de los valores de referencia vamos a llamar anemia. ¿Sí? La disminución de eritrocitos, hematocrito y hemoglobina se va a denominar anemia. Por el contrario, cuando los eritrocitos, hematocrito y hemoglobina están por arriba del valor de referencia, se va a llamar policitemia. Bien, las anemias son las más frecuentes, ¿sí? Entonces, una de las alteraciones en la serie roja va a ser la disminución, ¿sí? Peor en nuestro medio, porque tenemos muchas enfermedades que pueden producir hemólisis o hemorragia. Bien, entonces, estas anemias se pueden clasificar, les decía yo, de acuerdo a la respuesta de la médula ósea. Si tienen estos signos de respuesta de la médula ósea, que ya se los expliqué, ¿sí? La anisocitosis, la policromasia, los eritrocitos nucleados y todo eso, vamos a decir que la anemia es de tipo regenerativo, que la médula se está regenerando porque está mandando células inmaduras que son más grandes, la macrocitosis. Entonces con los otros eritrocitos normales vamos a ver la diferenciación en el tamaño, dijimos que se llama anisocitosis. Bien, que la policromasia es la diferenciación o la variación en el color, que los eritrocitos inmaduros van a tener menos concentración de hemoglobina, van a ser más pálidos, van a ser más hipocrómicos. Entonces, ahí nos está diciendo, ojo, ¿sí? La médula se está produciendo. Entonces hay algo que los está rompiendo en la circulación, ¿sí? Bien, a eso vamos a llamar anemia regenerativa. Y si es regenerativa, dijimos, tiene dos grandes causas. O es por hemorragia o es por hemólisis. No hay más. ¿Sí? Entonces, siempre que tenga una anemia asociada a anisocitosis, policromasia, eritrocitos nucleados, vamos a decir es regenerativa. Después dijimos, nos fijamos en las plaquetas, porque también esto ya lo dije, y si las plaquetas están por debajo de 50.000, decía, podemos tener hemorragia. Si las plaquetas todavía están
por arriba de 50.000, vamos a decir que hay hemólisis, ¿sí? Ya sea por hemorragia o por hemólisis, cuando hablamos de anemias regenerativas, dijimos, esto es como que la variación en la maduración de un eritrocito. Este es un eritrocito maduro, normal, y estos son los inmaduros. Fíjense el tamaño que van teniendo. Mientras más inmaduros son más grandes. Por eso, las anemias regenerativas van a tener esa variación en el tamaño. Voy a tener uno de estos más pálidos, otro de estos. Entonces, esta variación en el tamaño, que unos van a ser más chicos, otros más grandes, se llama anisocitosis, y eso lo vemos en un frotticoloreado. ¿Sí? Bien. Y la causa, entonces vamos a decir, o es hemólisis o es hemorragia. Bien. Entonces dijimos que las anemias hemolíticas o hemorrágicas van a tener una macrocitosis, pero también van a ser más hipocrómicas. Entonces una anemia macrocítica hipocrómica se asocia a una hemólisis o una hemorragia, una anemia regenerativa. Y estas son todas las causas de anemias hemolíticas que ustedes lo tienen ahí registrados también en su libro, en su texto guía. Les había dicho que la principal causa de anemias hemolíticas en nuestro medio son todos los parásitos transmitidos por garrapata. ¿Sí? Los hemoparásitos. Anaplasma, babesia, micoplasma, que las enfermedades se llamarían anaplasmosis, babesiosis, tripanosomiasis, micoplasmosis, ¿sí? Todas estas. Que son también parásitos intracelulares que están dentro del eritrocito y desde ahí lo destruyen. ¿Sí? Leptospira también es alguna bacteria, le decía, que produce una hemólisis muy, muy acentuada, sobre todo cuando es la cepa icterohemorrágica. Produce una anemia tan acentuada que puede ir, y es una anemia hemolítica, que puede ir asociada a una ictericia, y la anemia es tan marcada que produce eritrocitos, que aparecen incluso eritrocitos nucleados en gran cantidad, porque la destrucción es mucho más rápida, mucho más acelerada que la formación de eritrocitos. Yo le decía que los eritrocitos necesitan como 72 horas en la médula ósea, y luego todavía en la circulación tienen que madurar como 48 horas. Entonces, más o menos 5 días. ¿Sí? Bien, y después anemia infecciosa equina. En el equino sí hay que tener en cuenta, siempre que el paciente tenga una anemia, hacer primero el test de anemia infecciosa equina. Luego, si nos da negativa, buscamos o es una babesiosis, una babesia X, pues cualquier otra causa. ¿Sí? Las anemias hemolíticas autoinmunes no son muy frecuentes, pero ¿cómo actuamos más o menos en nuestro medio? Que estas que están en primer lugar, por ahí van a ser las más frecuentes. Entonces, cuando nosotros tenemos una anemia, ¿sí? Antes de decir que es autoinmune, porque sabemos que las otras anemias hemolíticas son más frecuentes, empezamos a hacer por ahí test rápidos para esta, o hacer una PCR si se puede. Si no, por lo menos hacemos respuesta al tratamiento. Primero pensamos en que por ahí son hemoparásitos transmitidos por garrapata, hacemos el tratamiento. Si no funciona, ahí recién pensamos en una autoinmune, ¿sí? Y empezamos a dar por ahí, esperar también respuesta al tratamiento, se hace con corticoide y vemos si mejora o no, vamos monitoreando el hematocrito. Ahora, por ejemplo, en otros lados, en donde no tienen anemias transmitidas, no tienen hemoparásitos transmitidos por garrapata, no tienen garrapata, por decirles, no se cumple la tríada epidemiológica, ¿sí? En ese caso, cuando un paciente tiene anemia, ¿qué voy a pensar? Lo primero que voy a pensar es que es menos probable que tenga estos hemoparásitos porque no tengo garrapata en el medio, y entonces voy a pensar en una autoinmune. Y empiezo a hacer el tratamiento. Ahora, si no funciona, empiezo a buscar por ahí estas menos probables, porque siempre vamos a pensar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. El primero va a estar lo más frecuente, porque sabemos que se va a presentar con mayor frecuencia. Entonces, después empezamos a
pensar en estas otras enfermedades menos frecuentes. O sea, no nos vamos a ir directo a aquellas que incluso por ahí, que tengan un diagnóstico mucho más complicado y demás, directo a una PCR. Empezamos primero por ahí, con lo básico que tenemos, con lo menos complicado, podría decir, lo más sencillo, desde un frotis sanguíneo para identificar los hemoparásitos. Después voy subiendo incluso la especificidad de las técnicas. Bien. Acá tienen a los causantes de las hemólisis. Espero que por lo menos se les quede en la cabeza, igual y ya lo han visto ustedes en parasitología. El tripanosoma, que es un flagelado, que les decía que si sospechan de tripanosoma también se puede hacer en el tubo capilar de microhematocrito. Lo podemos ver en movimiento. Eso sí, tienen que estar en movimiento, ¿sí? Es decir, que tiene que ser sangre fresca. Si pasan las 24 horas ya se mueren, no se mueven y no los vemos. Y la otra es hacer un frotis sanguíneo cuando hay mucha población. Estos aparecen en los frotis sanguíneos, ¿sí? A pesar de ser extracelulares, estos producen igual hemólisis. Esta es un trypanosoma cruzi, obviamente, que es la forma de identificarlo porque tiene 2 núcleos. Esta es la babesia. La babesia sí es un parásito intracelular, fíjense, está dentro del eritrocito. Entonces, ¿qué hace ahí? Pues lo rompe, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la alteración hematológica? Anemia. ¿De qué tipo? Hemolítica. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí, doctora, se entiende claro. Sí, se entiende. Y les pregunto, el jueves, más perdido después, no sé, se olvidan a ratingo. Ya no, doctora, ya no. Ajá. Ojalá. ¿Se acuerdan por lo menos hasta el examen? Pónganse gorra para retener todo y no se les salga hasta el examen. Bien, anaplasma es otro parásito intracelular. Fíjense estas estructuras pequeñitas que tienen acá. Son todos anaplasma dentro del eritrocito, ¿sí? Y entonces estas son causas de anemias hemolíticas. Anaplasmas en bovinos. En el canino tenemos esta variante, que son así estructuras bastante pequeñitas dentro del eritrocito, que se llama micoplasma. ¿Sí? El micoplasma felis, por ejemplo, es uno de las causantes de anemias hemolíticas más frecuentes. Que si bien ustedes me dicen, pero ¿cómo si el gato no tiene garrapatas? Sí, pero en el gato lo puede transmitir las pulgas. ¿Sí? Porque muchas veces no tienen garrapatas, está bien. ¿Ok? Listo, a ver, vamos viendo acá. Eritrocitos, hematocrito, hemoglobina, ¿cómo lo ven con respecto a los valores de referencia? Anemia regenerativa. Bien, anemia. ¿Y de qué tipo es esta anemia? Regenerativa. Muy bien, regenerativa, ¿no? Perfecto. Y si es regenerativa, dije, tengo 2 causas. O es hemorrágica o es hemolítica. En este caso, ¿es hemorrágica o hemolítica? Hemolítica. Hemorrágica. Muy bien, hemorrágica. Yo podría decir que es hemorrágica porque las plaquetas las tengo por debajo de 50.000, ¿sí? Bien. No dicen nada, ¿no? Acá de que están agregadas algo. Doctora, pero para que sea hemorrágica no se tendría que perder, o sea, ¿Proteína? ajá, o sea, todo se supone que sale, ¿no? No tendría que estar disminuido. Claro. Sí, pero no siempre, no en todos los pacientes voy a tener lo mismo. O sea, por lo general, sí. Pero el hecho de que yo no tenga, por ejemplo, hipoproteinemia no quiere decir que esta anemia no sea hemorrágica, tal vez. Ahora, ojo que aquí nosotros no vemos la historia clínica del paciente. Si este paciente está deshidratado, ¿sí? Y tiene una anemia hemorrágica, es decir, que también sus proteínas bajaron, que su hematocrito estaba mucho más bajo, que con la deshidratación incluso no llega a valores normales, no se ve una
anemia enmascarada, no se enmascaró por la deshidratación, ¿sí? Ojo. Y que las proteínas pasaron lo mismo, las proteínas podría tener mucho más bajo y que con la deshidratación llegó a valores normales. ¿Es una posibilidad? Ya, doctor. ¿Sí? Pero bien, a ver, para ustedes, para que me entiendan un poquito. Ya, si quieren, lo vamos a poner, a ver, aquí las proteínas vamos a poner que estén entonces dentro del valor normal, como para que veamos la alteración, ¿sí? Y coincida un poquito. Es que estos son resultados reales, digamos, de casos reales, ¿sí? Y no siempre, los pacientes en las enfermedades no leen los libros y no siempre se van a presentar tal cual está en el libro. No son de libro, digamos. Pero aquí sí tenemos una anemia, tenemos proteínas normales, que vamos a sospechar de una anemia. Digo, primero, anemia. Según la respuesta de la médula ósea, regenerativa. Entonces, si es regenerativa, tengo dos opciones. O es hemolítica o es hemorrágica. Me fijo en las proteínas, están normales, digo, sí, podría ser hemolítica. Plaquetas están normales, hemolítica. Anemia regenerativa hemolítica. ¿Bien? Después, si nos fijamos en el leucograma que ya sabemos interpretar, para un año decimos está casi dentro del valor normal, pero nos fijamos siempre que no tengamos una alteración muy así clara en los leucocitos, o no esté muy baja ni muy disminuida, que aquí para mí estaría normal casi para un año, 11.350 y el valor es hasta 12.000. Pero me voy a fijar el diferencial si hay alguna de las células que esté bastante disminuida o aumentada. Aquí veo que los monocitos están aumentados tanto en porcentaje como en números absolutos. A eso es lo que llamamos una monocitosis. Entonces, si tengo monocitosis, es más probable que mis leucocitos sí estén un poquito elevados, ¿sí? Para la edad, por ahí debería estar un poquito más bajo. Entonces, tengo una leucocitosis, una ligera leucocitosis, podríamos ponerlo leve, con monocitosis leve y con neutrofilia. Linfocitosis, fíjense, los linfocitos están un poquito elevados también. Bien, ahora, ¿cuáles serían mis diagnósticos? Causas de anemias regenerativas hemolíticas. A ver, de todo ese listado que vimos. Alopecia. Podría ser una babesiosis. Podría ser otra. Micoplasmosis. No, micoplasma no tiene, el bovino es un bovino, más bien podría ser un anaplasma, sí. Tripanosoma, babesia, anaplasma, cualquiera de esas podría ser, si es un bovino que tiene garrapata. Y es un holando, y los holandos creo que sí, todos tienen, ¿no? Bien, pero fíjense que aquí sí se observó el causante de la hemólisis, que fue el tripanosoma. Entonces, la anemia regenerativa hemolítica tiene como causa el tripanosoma. Pero si esto no aparece aquí, porque nosotros a veces no lo vemos, es muy difícil verlo los parásitos. Ahora, cuando lo vemos es diagnóstico definitivo, es la gold estándar, digamos, la prueba. Pero cuando no lo vemos, solo vemos estas alteraciones, igual lo tenemos que relacionar. Porque hay un periodo muy corto que ellos están en la parasitemia, ¿sí? Que si la agarramos ahí, le hacemos el frotis, seguro lo pillamos. Pero no siempre. Yo les podría decir tal vez que el 1% de todos aquellos anemias hemolíticas causadas por hemoparásito, identificamos al parásito, ¿sí? Por lo general, los diagnósticos y los tratamientos se hacen en base a alteraciones hematológicas, ¿sí? Bien, ¿y cuál creen que es la causa de la monocitosis? Y de la linfocitosis, ¿se acuerdan?
En el caso de linfocitosis, podría ser un proceso linfo, linfoproliferativo, era una de las causas. También Ujú. una infección, leucosis, como es Holando, pues podríamos decir una leucosis bovina. Se me fue, ya no sé. Se me fue. Bien. Recuerden que decíamos que los linfocitos, ¿cuál es su función? Yo les decía que si ustedes entienden la función de cada una de las células, les va a ser más fácil recordar cuáles son sus posibles causas de su aumento, de sus disminuciones. ¿Cuál es la función de los linfocitos? Son El entrada aumento por de la cuerpo, inmunidad doctora. moral. De la inmunidad moral, doctora. Forman parte del sistema inmune, ¿no es cierto? Tanto celular como humoral, dijimos. Bien. Si forman parte del sistema inmune, ¿en qué casos estarán elevados entonces? Me voy a ir a dormir mejor, Doctora, creo. en un caso si fuera leucemia linfocítica, ¿podría Dijimos ser? que no, dijimos que las leucemias por lo general se asocian las leucemoides a leucocitos por arriba de 50.000, anormalidades en la célula, y linfoblastos, linfocitos de mitosis y demás. Dijimos que por lo Posvacunación. que... ¿Ah? Posvacunación también podría ser. Sí, podría ser, tendríamos que averiguar eso. Una de las causas, sí, podríamos poner la postvacunal. La otra causa, por ejemplo, dijimos que la gran mayoría de los causantes de las anemias hemolíticas forman anticuerpos, ¿sí? Una babesiosis, una tripanosomiasis, una anaplasmosis estimulan al sistema inmune para la formación de anticuerpos. Yo les decía, por eso los animales van a llegar en un momento a ser inmunes. Pues lo que se trata es, en muchos casos, por ejemplo, de disminuir las cargas parasitarias, pero no eliminarlas. Dejarlas con cargas parasitarias bajas para que el organismo forme sus propios anticuerpos. Antes, cuando traían animales, por ejemplo, hacían la primo-inmunización, que era traer animales libres que nunca habían estado en contacto con garrapatas portadoras de estos hemoparásitos, y entonces dejaban que tengan algunas garrapatas, se monitoreaba el hematocrito, y en el momento que empezaba a bajar el hematocrito se veían los hemoparásitos, se hacía tratamiento, se elevaba nuevamente, y así hasta que el animal forme sus propios anticuerpos. Entonces, como estimulan al sistema inmune para formar anticuerpos, puede estar asociada a una ligera linfocitosis. ¿Sí? Decíamos que incluso en las anemias hemolíticas, por eso puede ir asociada de hiperproteinemia, aumento de las proteínas, ¿sí? Por el aumento de las inmunoglobulinas. ¿Está bien? ¿Entendieron? Sí, doctora. Bien. Ahora, causa de monocitosis. En este paciente, ¿cuál es el hecho de que aumenten los monocitos? ¿Por qué aumentan los monocitos en este paciente? ¿Están intentando fagocitar los tripanosomas? No. ¿Cuál es la función del monocito? Por la anemia.
Por la fagocitosis, anemia, doctora. si buscan las causas de monocitosis, dicen anemias hemolíticas, ¿sí? Porque les decía que todo lo que dejan estos, los restos que quedan, a ver, cuando se rompe un eritrocito, ¿sí? Se rompe un eritrocito por causa de un parásito, todo este contenido se libera, teníamos el mecanismo de la hemoglobina, de cómo esa hemoglobina se forma en bilirrubina y todo, pero también queda como que la carcasa del eritrocito, y eso alguien lo tiene que limpiar, y el encargado de eso va a ser los monocitos, ¿sí? Entonces, la causa en este caso va a ser por la anemia hemolítica. Yo sé, ustedes me podrían decir, pero aquí dice causa de monocitosis, enfermedad bacteriana localizada. Bien, pero cuando tengan asociados a neutrofilia, perfecto. Si tengo una leucocitosis con neutrofilia, con monocitosis, está bien, voy a decir enfermedad bacteriana crónica. Aquí no tengo neutrofilia. ¿Queda claro? Sí, doctora. Les voy a creer. Doctora, Dígame. me quedó la duda, entonces ¿sería anemia hemolítica y hemorrágica o no se tomaría en cuenta la hemorrágica? En este caso no lo tomaríamos en cuenta las plaquetas. A veces hay agregados plaquetarios que no se los informan y podría ser el caso. O sea, hay muchas otras causas por las que se produce también la trombocitopenia. A veces cuando empiezan a pinchar varias veces el vaso, no pueden sacar sangre, al provocar como esa flebitis así, entonces todas las plaquetas van y se agregan ahí tratando de taponar toda esa lesión que vamos haciendo, y es una de las principales causas de trombocitopenia. ¿Sí? Gracias, doctora. Y que después no nos coinciden por ahí con el resto del resultado del hemograma. Bien, estas son las otras causas que yo les decía, lean para que me entiendan a la hora de que yo les explico, porque si no leen nada, no vienen con una base, nada, pareciera que todo es novedad para ustedes y por aquí entró y se olvidaron para mañana. ¿Ya? Entonces lean, entiéndanlo, si tienen duda, pregunten. ¿Ok? Bueno. Hemorragia, causas de hemorragia. Una de las principales causas de hemorragia en nuestro medio es la deficiencia de plaquetas, deficiencia en el número de plaquetas, es decir, las trombocitopenias por debajo de 50.000, ¿sí? En un 75% de los pacientes es por alteración en el número de plaquetas. No es la única causa, efectivamente, porque para entender cómo se produce una hemorragia, ustedes deben recordar todo lo que es el sistema de coagulación. ¿Sí? Y entonces tienen que pensar en todas las posibles causas para que se produzca la hemorragia. ¿Sí? Una, por ejemplo, es que alguien las destruya en la circulación. Se produce en la médula ósea, como todos los otros, le decía, a partir de la célula, de la progenie mieloide, pero cuando salen a la circulación, si hay alguien que las destruye como un anaplasma platis, que se localiza dentro de la plaqueta y la destruye, produce trombocitopenia y entonces viene la hemorragia. ¿Sí? Ahora, puedo tener una coagulación intravascular diseminada. Muchas enfermedades producen eso. Algunos procesos víricos, bien, no sé si ustedes leían sobre el COVID, que también era una de las causas estas que producen una hipercoagulación, y después el factor que si bien deben coagular, primero deben agregarse las plaquetas, pero después también tienen que desintegrarse, ¿sí? Y a veces no sucede eso, ¿sí? Y hay ciertos parámetros por ahí que se pueden manejar o utilizarlos en el laboratorio como para identificar eso,
¿sí? Parásitos internos y externos. Claro que una garrapata, ¿de qué se alimenta? De sangre, ¿verdad? Y entonces, por más que digan va a chupar poca sangre, sí, pero varias varias garrapatas y permanente en el tiempo van a producir grados de hemorragia. Ustedes sacan una garrapata y empieza a sangrar el paciente ahí, en el sitio, ¿no? Los parásitos internos, ya les dije, los parásitos gastrointestinales producen hemorragia, ya sea por la acción sobre la mucosa o incluso porque son hematófagos, ¿sí? Los problemas de hepáticos sí van a producir hemorragia porque todos los factores de coagulación se van a metabolizar en el hígado. Las deficiencias de vitamina K también van a producir hemorragia. Va a haber pacientes que por ahí se pueden intoxicar con algún raticida, algo que hacen que evita la absorción de la vitamina K. Entonces, bueno, ahí sí hay que suplementar vitamina K solo en esos casos, ¿sí? Porque si ustedes tienen una hemorragia por una Ehrlichia canis, que es por lo que un anaplasma platis, que la acción es destruir las plaquetas. Usted, aunque le pongan litros de vitamina K, ese paciente no va a coagular porque no le está faltando vitamina K, le falta plaquetas. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo del factor de coagulación? ¿Cómo sucede la coagulación en el organismo? ¿Cuántos factores intervienen y todo eso? ¿Cero? Bueno. Tienen que aprendérselo, por eso les decía, si no, esto de memoria. Claro que algunos virus pueden producir hemorragia, como parvovirus. Es evidente la gastroenteritis hemorrágica, destruye toda la mucosa intestinal el virus. Los hemangiomas, que son tumores de vasos sanguíneos, sí, producen porque son como bolsas llenas de sangre. Cualquier cálculo, ya sea renal, en pelvis renal, en vejiga, son estructuras muy rugosas, como unas piedras, que lesionan toda la mucosa intestinal, que vamos a ver incluso una orina con sangre, ¿no? Hematuria, como consecuencia de los cálculos, y eso en el tiempo. Hemorragias crónicas, vamos a ver anemias hemorrágicas en el hemograma, en donde su hematocrit, su eritrocito, su hemoglobina va a estar bajo y las proteínas también. ¿Sí? Ahora, ojo, cuando son anemias agudas no voy a tener eso, porque el organismo lo va como compensando. ¿Sí? Todo lo que sean neoplasias, que sangre, un TBT, una neoplasia en el intestino, en la próstata, todas estas van a producir hemorragia. Entonces, cuando nosotros tenemos un hematocrito bajo, con unas plaquetas bajas, o cuando tenemos proteína, un paciente que me está sangrando al orinar, las heces están con sangre, porque yo les decía, una de las mayores causas para la pérdida de sangre van a ser por orina y por las heces, ¿sí? Entonces yo tengo que identificar cuál es mi causa de la hemorragia para poder tratar al paciente, ¿sí? Bien lo decían ustedes, que las anemias se tratan de acuerdo a su causa. No es nomás darle vitamina B12, vitamina K, me decían ustedes. Sí, si fuese es una anemia dependiente de la vitamina K, está bien. Si es una anemia ferropénica, perfecto, denle hierro. Pero si ustedes tienen una anemia por una anaplasma plati, ni aunque le den pues litros de hierro, no van a corregir la anemia. ¿Sí? O si tengo un cálculo ahí en la vejiga y ustedes no sacan ese cálculo, bueno, denle toda la vitamina K que quieran, digamos. No lo van a curar al paciente. Puede mejorar un poco, pero no va a desaparecer los signos y va a volver a sangrar. ¿Sí? Porque es una acción mecánica, traumática ahí. Bien. Y ya, ¿para qué le hablo de esto? Porque no creo que me vayan ni a entender. Sí, estaba bien, Daniel. Corté su...
chat. ¿Les quedó claro hasta aquí las anemias hemorrágicas y hemolíticas, las causas? Sí, doctora. Por ejemplo, acá, a ver, interpretemos este resultado. Eritrocitos, hematocrito y hemoglobina, ¿cómo están con respecto a sus valores de referencia? ¿Cuál es la alteración? Anemia no regenerativa. Anemia. Bueno, tiene anisocitosis una cruz. Dijimos que aunque tenga una cruz, lo colocamos como regenerativa. Y ahora sí, si es regenerativa, dijimos, tiene dos grandes causas. O es hemolítica o es hemorrágica. ¿De qué tipo creen que es esta anemia? ¿Hemolítica o hemorrágica? Hemorrágica. Hemorrágica, doctora. Hemorrágica, muy bien, está 0 plaquetas. Dice. Ahora, ojo, que ese 0 plaquetas no significa que el paciente no tenga una plaqueta en su organismo. Quiere decir que están tan disminuidas que en un frotis sanguíneo no se pudo encontrar plaqueta. Y los patólogos simplemente informamos lo que vemos, ¿sí? Y depende de muchos factores. Yo le decía, si este paciente está descompensado, le costó sacar sangre, lo pincharon por todos lados, es probable que estaba con baja de plaqueta y con todo eso que hicieron bajaron mucho más. Entonces, si yo no veo plaquetas en un frotis sanguíneo donde tengo que contarlas, pues pongo 0. ¿Ya? Entonces, no es a tomarlo literal 0. Imposible, un paciente con 0 plaquetas les muere desangrado. Bien. Hemorrágica. Y si es hemorrágica, ¿qué creen que se debe? ¿Cuál creen que sea el diagnóstico? Asocien todas las causas de hemorragia, por lo menos le sacaron una foto, un screen, algo ahí, lean a ver qué Parásitos por traumatismo. Bien, parásitos, tengo un animal joven que sí están más, parásitos gastrointestinales, que están más, son más propensos, iba a decir, no sé, más... ¿Susceptibles? Sí, podrían ser más susceptibles a parasitosis. Otra causa de hemorragia. Un problema viral, doctora, ¿podría ser? Bien, podrían ser los procesos víricos, también producen trombocitopenia porque inmunosuprimen, que inmunosuprimen la médula ósea y es ahí donde se producen. Entonces, al igual que la leucopenia, se produce la trombocitopenia, que se llama los valores disminuidos de las plaquetas. Ahora, también pueden producir, en el caso, por ejemplo, decíamos de parvovirus, que como lesionan toda la mucosa intestinal, hay hemorragia, y entonces ellos tratan de ir las plaquetas a coagular todo eso, lo que está sangrando. Tratan de controlar ese sangrado, la circulación, van quedando disminuidas. ¿Sí? Un proceso viral, está bien. Y si nos vamos al leucograma, vemos que sí, para la edad está bajo, tiene leucopenia, tiene, ¿qué más? Neutropenia, ¿no es cierto? Doctora, y en caso de hemorragia por traumatismo, supongo que el leucograma no estaría nada afectado, simplemente la parte del hemograma. No, incluso no. Si es reciente, no. La anemia se va a ver recién cuando el paciente haya transcurrido 72 horas de la hemorragia, si es una pérdida grave de sangre, de volumen. Entonces el organismo trata de compensar primero el volumen. Entonces trata de sacar líquido de este intersticio y mandarlo al vaso sanguíneo para tener una normovolemia, ¿sí? Porque los pacientes por hemorragias graves se mueren por hipovolemia,
¿sí? Entonces, en ese caso, si usted le saca un hemograma, va a estar hematocritos normales, proteínas normales, porque no se pierde solo eritrocitos como en el caso de una babesiosis, una micoplasmosis, una anaplasmosis, que lo que hace